Bienvenidos a un nuevo análisis de Coinstein. ¿Cómo están? Espero que todo fenomenal. Y empezamos la semana. El día de hoy Bitcoin está subiendo un 1% aproximadamente, precio actual de 42.489 dólares. Y tenemos esta pequeña corrección que hizo este fin de semana. Como podemos comprobar, el precio pues perdió bastante impulso, un 7% aproximadamente. Y tenemos esta subida del 1% para el día de hoy, que lo más probable es que haga otro intento alcista y en caso de no romperlo, mucho cuidado amigos, porque nos podemos estar viendo enfrente de una falsa tendencia alcista. Así que estaremos viendo en los próximos días la información que nos da Bitcoin, ya que podríamos ver algún tipo de escenario de este tipo, alguna corrección alcista que nos superase pues el máximo anterior, que serían los 45.500, y podríamos ver este tipo de escenarios, un retroceso del precio hasta esta zona de aquí. Vamos a eliminar este retroceso porque ya ha sido roto pues este canal, este mini impulso que teníamos para comprobar si era un buen momento para entrar en el criptomercado. Y amigos, la verdad es que ha habido muchísimo movimiento, una subida increíble desde el mínimo, aproximadamente un 36% de subida. Sin embargo, tenemos ahora esta corrección y como os comento, habría que estar muy atentos a este posible escenario, a esta falsa tendencia alcista. Tendremos que ver si este nuevo impulso que está empezando esta semana pues decide romper máximos. Iremos viendo el volumen que nos da el precio, iremos viendo toda la información, los tipos de vela que está realizando, si son velas de rechazo, si está engañando pues a las masas. Iremos viendo, queridos amigos, así que muy atentos, no se precipiten, tengan paciencia. La paciencia es un factor clave para las inversiones, sobre todo pues con este tipo de activos financieros. Así que el primer escenario será ver hasta dónde sube el precio. De momento pues tendrá esta corrección y veremos si decide pues romper hacia arriba o si el precio decide, en caso contrario, no romper este máximo anterior y hacer pues una corrección bajista pues bastante más significativa, rompiendo esta zona de aquí. Por eso hay que estar muy atento a la información que nos va dando el precio para tomar la mejor decisión. Así que amigos, precio actual de Bitcoin 42.400. Punto que debe de romper sería esta vela de los 45.000, esta línea horizontal. Y si pierde estos valores, pues veremos el volumen y los tipos de velas, si son pues con bastante fuerza, si son velas de indecisión, lo iremos viendo. Y pues tomaremos decisiones, amigos. La verdad es que nosotros compramos pues en el pico más bajo, a los 33.500. No hicimos recompra y no hemos comprado pues en estos niveles altos, ya que el precio estaba bastante indeciso. Y pues es afirmativo, amigos. De momento no hay pues una tendencia clara, así que iremos viendo la evolución. Tenemos la rotura de este canal bajista y ahora hemos iniciado este mini canal alcista que está a punto de llegar a la parte mínima. Si lo actualizamos, veremos estas zonas de aquí a tener en cuenta. Así que amigos, muy atentos a este escenario que os estoy diciendo y veremos la posible predicción del precio de Bitcoin en los próximos días. Así que bueno, espero que os haya gustado este breve análisis, estos dos posibles escenarios. Así que muy atentos, además de que está justo en la zona del 61,8%. Así que si no logra superar esta zona, el precio seguirá cayendo, la tendencia seguirá siendo bajista, ya que de momento no han subido los tipos de intereses y cuando esto lo hagan, pues el mercado bursátil caerá. Veremos si las criptomonedas tienen el mismo comportamiento o si, a diferencia, pues muchos inversores empiezan a comprar y se vuelve un valor, o sea, una inversión refugio para tener, pues, como puede ser el oro y este tipo de activos, valores, otros tipos de valores, por cuando hay inflación en el precio, en las divisas. Así que muy atentos amigos, ya que de momento el comportamiento ha sido igual que las bolsas. Cuando ha caído la bolsa, Bitcoin también lo ha hecho debido
a las noticias. Ya sabéis, muchas veces el mercado descuenta las malas noticias, sucedan o no sucedan, por eso tenemos esta gran caída los últimos meses debido a la situación actual, a las miles de noticias que salieron entre la prohibición de minar criptomonedas y realizar transacciones en Rusia, los conflictos de Ucrania y Rusia y muchísimas noticias malas como la subida de tipos de interés y todo este tipo de noticias que hacen que el precio pues caiga en picado, ya que ante esta situación los inversores venden y cuando se vende de forma masiva pues suceden estas grandes caídas como esta de aquí y esta de aquí. Así que amigos, muy atentos a los próximos análisis. Empezamos con Bitcoin. Iremos viendo a lo largo del día próximas noticias de otras criptomonedas. Así que muy atentos a estos dos escenarios como os estaba comentando. Y ya saben que esto no es ninguna recomendación de inversión. Tan solo os comento mi análisis, mi opinión y os muestro mis operativas de forma transparentes. Y si te ha gustado estos análisis, te recomiendo que veas otros para estar un poco informado de cómo operamos en Coinstein. Pues si te gusta, déjate un buen like, déjanos un comentario que apoya muchísimo y suscríbete. Así que muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo análisis.